Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy Maincop y hoy traemos cómo pintar un Ormagante con los colores de la colmena Behemoth. Los colores de esta colmena son llamativos y realmente rápidos de pintar. Primero daremos de base a toda la piel con Mephiston Red, cubriendo bien todos los huecos y asegurándonos de que solo el caparazón quede sin pintar. Si manchamos las partes del caparazón un poco, no importa. Para este paso aplicaremos un lavado de Carroburg Crimson. En mi caso he aplicado Baal Red, que es la misma shade pero con el nombre anterior al cambio que hizo Game Workshop en sus colores. Cubrimos bien toda la piel y es importante que los recovecos queden cubiertos y después dejaremos secar. Ahora, ya poco a poco y con cuidado de no cubrir las partes más profundas, empezaremos a dar color a las zonas más superficiales con Mephiston Red.
Turno de la última capa antes de la luz final y perfilado, usando el método anterior pero cubriendo aún mucho menos. Esto significa que aplicaremos el color en las zonas donde queramos enfatizar la luz con las partes más sobresalientes del cuerpo. Para ello daremos Evil Sunz Scarlet. Es momento de la etapa final en la piel, los perfilados y puntos finales. Para ello usaremos el color Will Write Red. En mi caso, como no poseo este tono, lo que tendré que hacer es tirar de mezcla. Para ello simplemente basta con mezclar un tono por encima del necesario, como es Fire Dragon Breath, con un tono por debajo que será Evil Sunz Scarlet. Ahora es turno de pintar el caparazón. Para ello comenzaremos a dar una base de Abaddon Black y con cuidado de no manchar la piel, pues tratar de recuperar cualquier mancha en el rojo a causa del negro será una pesadilla.
Comenzaremos a dar el perfilado y dibujado del caparazón. Para ello, con este guion Scale Grain daremos pinceladas creando un dibujo como rayado y de forma uniforme, desde el borde del caparazón hacia el centro como máximo. Lo siguiente será dar un lavado con Coelia Green Shade a todo el caparazón. Una vez seca la shade y con un pincel de punta pequeña o de detalle si se prefiere, trazaremos delgadas líneas usando Subtle Green. Después realizaremos el mismo paso, pero con el último color, que será Temple War Blood, en los trazados finales. Para las garras, simplemente bastará con un difuminado hacia el gris para dar un buen efecto. Y con estos simples pasos tendremos rápidamente pintado nuestro Hormogante con los colores de la Colmena Behemoth. Espero que os haya gustado esta nueva guía de pintura, darle a like si ha sido así para que llegue a más Wargamers, suscribiros si no lo estáis para estar al día de nuestras novedades. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.